Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto tener la oportunidad de tocar el tema del día de hoy, de esta semana, que tiene que ver con el comportamiento del consumidor. Es importante entender que los alumnos o las personas dedicadas a la mercadotecnia, a ventas, tenemos que entender que lo más importante de cualquier negocio, pues obviamente, y lo sabemos todos, que es el consumidor, el que va a hacer uso de nuestro producto y o nuestro servicio. Pero ese consumidor también puede ser nuestro comprador, y conviene de una vez ir aclarando que no necesariamente el que consume nuestro producto o nuestro servicio es el mismo que el que lo compra. Por ejemplo, yo puedo comprar una muñeca, yo sería el comprador, pero quien juega con la muñeca sería mi hija, por ejemplo. Ella sería la consumidora. Por ejemplo, yo puedo comprar un producto o un servicio y otra persona usarlo. Entonces, cuando estamos hablando de consumidores, pues hay que saber distinguir que es el que usa, a final de cuentas, es el usuario final de tu producto o tu servicio. Pero también puede ser que sea el mismo, Entonces, podemos jugar con ambos conceptos, y podemos nosotros de alguna manera, por lo pronto, empezarlos a definir. Entonces es importante señalar que el consumidor o cliente, vamos a llamarlo así, a la hora que nos elige por un producto o un servicio, depende mucho de lo que él piensa y de lo que él siente. Eso es importante entenderlo. Un cliente, y como lo vamos a ver más adelante el día de hoy, empezando con el tema ya más claro, seguramente en el tema anterior tú observaste que las personas, un día nos puede gustar un producto y un día nos puede ya no gustar. Eso depende mucho de la escala de valores que vamos teniendo a lo largo del tiempo. La escala de valores tiene que ver con la forma en que pensamos o factores psicológicos y la forma en que actuamos o nuestras actitudes. Entonces, un cliente que siempre nos va a comprar, un cliente que siempre nos ha comprado, no siempre nos va a comprar. Puede ser que un día, en base a un factor externo principalmente, pueda tomar una decisión diferente a la que siempre ha tomado con nosotros. Entonces, como personas dedicadas a los negocios, ¿sí?, al desarrollo de negocios, tenemos que entender que nuestro cliente tiene cosas cualitativas, sus cualidades, y también cosas cuantitativas, lo que él puede valorar de nosotros. Entonces, en base a ello, tenemos que definir que lo más importante de cualquier empresa son los clientes o los consumidores, vamos a llamarle así. Si no hay clientes, no hay ventas. Si no hay ventas, no hay ingresos. Si no hay ingresos, no hay ganancias. Si no hay ganancias, no hay empresa. Y si no hay empresa, no hay trabajo. Entonces tenemos que entender que el fin último de cualquier empresa es vender. Yo sé que suena duro lo que estoy diciendo, pero no. Al final de cuentas, todos nos vendemos de alguna manera. Vendemos nuestra imagen, nuestro prestigio, nuestro conocimiento, nuestras habilidades, nuestras actitudes. Todo se vende, lo digo en el buen sentido, ¿sí? El venderse no significa necesariamente tener una retribución económica, que puede ir de la mano. Puede ser que fuese una retribución de desarrollo humano, puede ser una retribución de emprendimiento. Entonces, es importante entender que en el mundo es un ir y venir en cuanto a ventas. El tema que tocaremos parte del día de hoy es la importancia que tiene nuestro consumidor en la toma de decisiones para venderle algo. Entonces, todas las personas, todos los clientes, todos los consumidores, tenemos tres fases. La fase de entrada, ¿sí?, en el cual nosotros vamos a recibir la información del producto que ando buscando. La fase del proceso, qué es lo que estoy haciendo para decidir el producto o el servicio, y qué hago al final, lo compro o no lo compro. Ya en otro tema más adelante estaremos hablando de que los consumidores hemos ido cambiando con el tiempo, sobre todo las tecnologías, las tiendas virtuales, nos han ido cambiando la forma en que decidamos, pero eso ya lo veremos más adelante. ¿Por qué es importante estudiar el comportamiento del consumidor?
¿Por qué es importante saber cómo se comporta? Pues para saber qué darle o qué entregarle y que satisfaga su interés. Todos los consumidores nos comportamos de acuerdo a un interés, al interés del producto o servicio que queremos comprar. Pero entonces hay personas que creen que ya conocen al consumidor, pero entonces yo lanzo estas preguntas detonadoras. ¿Estás seguro que conocemos al consumidor? ¿Lo conocemos? ¿Sí? Si no sabemos nada de él, posiblemente vamos a ofrecerle algo que a él no le guste y jamás regrese. Pero también viene una segunda pregunta detonadora. Ahora, ya los clientes, como lo veremos más adelante también, ya no compran el producto o servicio, sino también quieren vivir la experiencia. Por eso la segunda pregunta detonadora es: ¿cómo se puede llegar al corazón y a la mente del consumidor? A la hora que el consumidor o el cliente piense en el producto que yo vendo, piense en nosotros y no piense en otros. Entonces es importante que siempre estemos en la mente del corazón y en la mente, en el corazón y en la mente del consumidor. Ahora, ¿cómo puedo yo llegar a hacer una conexión emocional con el consumidor? Cuando se hace un clic, cuando se hace un vínculo, pues casi seguro que ese consumidor o ese cliente se vuelve un cliente fiel a tu empresa. ¿Por qué? Porque hay una conexión más allá del compraventa, hay una conexión de sentirse bien, hay una conexión de sentirse valorado como cliente. Entonces, ¿cómo hay que descubrir esa conexión? Y por último y no menos importante, esta pregunta es: ¿qué estoy haciendo? ¿O cómo puedo identificar nuevos productos o nuevas estrategias y nuevas formas de comunicarme en lo que el cliente está sintiendo? Los insights es lo que el cliente siente, lo que él está viviendo, los insights. Entonces es una pregunta muy interesante. ¿Cómo puedo hacer para identificar lo que el cliente está sintiendo? Entonces son preguntas detonadoras que nos van a ayudar a entender el comportamiento del consumidor. ¿Sí? Que puede ser un poquito psicológico, sí, pero también mucho de sentido común, sobre todo. Entonces hay que entender que el proceso de compraventa no debe ser frío, no debe ser te entrego mi producto y tú dame el dinero, sino va más allá para entender ese comportamiento. Entonces tenemos que abrir los ojos y entender muy claro, si somos gente en el desarrollo de negocios, tenemos que entender que no hay nada nuevo bajo el sol, pero sí hay cosas que han cambiado. Hay cosas que antes eran inadmisibles y ahora son admisibles, o viceversa. También hay que entender que han cambiado los productos. Hay que entender que las empresas han cambiado su manera de comunicarse, y también obviamente hay que entender que los consumidores ya esperan más cosas de nosotros como gente que le ofrece un producto o un servicio. Entonces, todo esto va a definir el comportamiento del consumidor. Son preguntas muy, muy interesantes que se las dejo sobre la mesa como una reflexión, y de aquí sí me gustaría más adelante hacer saber por parte de ustedes qué piensan sobre esto del consumidor. El consumidor actúa de muchas maneras, tiene muchos factores, actuamos de muchas maneras. Tú y yo somos consumidores. Ahorita lo estamos hablando desde un punto de vista conceptual, pero entonces un consumidor depende mucho de con quién se rodea. Un consumidor el comportamiento depende mucho de lo que piense, ¿sí? Depende mucho de las tendencias sociales, depende mucho de dónde viene, y depende también obviamente mucho de sus cuestiones económicas. Esos son los factores más importantes que afectan a un consumidor. Si tú compras un producto, puede ser o por la moda, o porque siempre se ha hecho así, o porque tienes el dinero, porque te gusta, o porque de alguna manera te permite interactuar con los demás. Entonces, muy interesante el comportamiento del consumidor. No es compraventa, sino va más allá de lo que es simple ese proceso. Entonces, para terminar con este pequeño video introductorio al tema, ¿qué es lo que los insights del consumidor?
Es buscar donde otros no buscan para encontrar lo que otros no encuentran. Es darle al cliente lo que él está buscando, lo que él está sintiendo. Buscar donde otros no buscan para encontrar lo que otros no encuentran. Hay empresas que piensan que no es importante lo que el cliente está sintiendo. Hay empresas que únicamente limitan su visión a compraventa y ya, y saben que el cliente va a regresar, pero lo que no saben es que ese cliente es infiel. Me refiero a que un día, si aparece otra empresa con un producto muy similar a un precio mucho más barato, se va a ir con otra empresa. Ese es un cliente infiel. Nosotros, como gente que vende productos o servicios o que va a poner nuestra propia empresa, queremos que nuestros clientes sean fieles a nosotros, y para que sean fieles tenemos que entender qué es lo que él está buscando en nosotros, qué siente al ir con nosotros, qué siente al buscarnos con nosotros, esa experiencia. Okay. Un gusto saludarlos, que estén bien.